Bien, estamos grabando, ahora ya lo vamos a subir a YouTube y lo van a poder tener todos. El tema de hoy, como vinimos haciendo la lista desde el 18 de enero, la vuelvo a repasar, hablamos de la bibliología, es la Biblia, hablamos de la cristología de Cristo, es la doctrina de Cristo, teología propia es la doctrina del Dios Padre, antropología de la doctrina del hombre, amartiología del pecado, el domingo pasado fue soteriología de la salvación y hoy nos toca neumatología, que vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Estos son todas materias del instituto, donde los que van al instituto estudian todas estas materias que son tan importantes. Lógicamente, yo no puedo abarcar en 50 minutos, 45, una hora, lo que es la doctrina. Es muy extensa, pero cada una de lo que nosotros estudiamos es el complemento sobre las bases bíblicas del creyente y a su vez de la iglesia. Son cosas que nosotros tenemos que tener bien claras para poder discernir sobre qué bases estamos nosotros fundados, la iglesia de nosotros. Porque como ustedes saben, hay muchas denominaciones. Y uno dice, ¿qué diferencia hay entre los católicos, entre los bautistas, entre los pentecostales y los bautistas? ¿Qué diferencia hay entre la iglesia universal y esta iglesia? ¿Qué diferencia hay entre la iglesia de los testigos de Jehová, los mormones? Bueno, lo que yo estoy enseñando son las bases de la iglesia bautista. Es lo que creemos, es lo que nos apoyamos. Todos aquellos que son miembros recibieron unas notas de lo que la iglesia cree. Que creemos en la escritura, que creemos, que eso todavía no lo he tocado, ya lo voy a tocar, que creemos en cada una de las doctrinas que ustedes ven allí en la pantalla, que desde el 18 de enero hasta la fecha lo tenemos. Lógicamente no pudimos grabar algunas, pero bueno, tratamos de que las que están grabadas las podamos escuchar y entender. Esta mañana entonces vamos a hablar sobre esta doctrina del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a entender quién es el Espíritu Santo. Nosotros lo sabemos, aún decimos de memoria, pero tenemos que poner evidencias. Tenemos que buscar evidencias bíblicas, tenemos que apoyarlo bíblicamente, porque nos van a querer tratar de confundir algunas denominaciones que no creen lo que nosotros creemos. Entonces yo les voy a dar una pauta de lo que nosotros creemos sobre lo que es la palabra de Dios y que habla del Espíritu Santo, y es lo que usted puede defender también a otras personas cuando le vengan a acusar o le vengan a mencionar que está equivocado. Bueno, usted tiene herramientas para poder defenderse. Esta es una, así que preste atención, los que quieran tomar nota la van tomando. Esta palabra neumatología proviene de dos palabras griegas. Neuma, que significa viento o aliento o espíritu, usado para referirse al Espíritu Santo. Y logos, que significa palabra, materia o cosa. En la teología sistemática cristiana se refiere al estudio de la doctrina bíblica del Espíritu Santo. Generalmente esto incluye temas como la personalidad del Espíritu, su deidad, su obra a lo largo de las Escrituras. Lo primero que voy a tratar es la personalidad del Espíritu Santo. Y por tanto, su condición de persona. Y ahí ya estamos poniendo una idea en nuestra mente. El Espíritu Santo es individual. Ha sido negado por ciertos grupos a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunos señalan que el sustantivo para espíritu en el Nuevo Testamento quiere decir viento, quiere decir espíritu, la palabra neuma, que es neutro, y por lo tanto se hace referencia al espíritu correctamente como eso en lugar de una persona. Y lo tratan como la fuerza activa de Dios.
le adjudican al Espíritu Santo como la fuerza activa de Dios, no como una persona. La evidencia bíblica que vamos a ir descubriendo hoy es que el Espíritu Santo es una persona. En el sentido gnóstico del único y verdadero Dios, quiere decir la salvación a través de la gnosis como conocimiento especial, secreto, en lugar de la fe, se basan en cosas fuera de la palabra de Dios. Entonces, es importante ver que las Escrituras sobre la personalidad del Espíritu Santo, la pregunta ¿es realmente una persona, aunque sea divina? Y esto es especialmente cierto en la cultura que se inclina más hacia el pensamiento de la nueva era y el panteísmo. El Espíritu Santo no es el Dios interior que poseemos por nuestra propia naturaleza, ni es un sentimiento o una fuerza activa. Todas estas palabras denigran a la persona del Espíritu Santo. Y vamos a ir tratando, porque saben una cosa, ahí la Biblia, y lo dijimos el otro día, hay un pecado imperdonable de la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces no es sencillo tratar este tema, no es arribita nomás, hay que profundizar. Y hay varias líneas de evidencia en el Nuevo Testamento que defienden la personalidad del Espíritu Santo. Primero, vamos a ir a Juan 14, 16. Tengo muchos versículos, estén atentos, el que quiere escribir, escribe, el que quiere llegar conmigo llega, el que no sabe cómo llegar rápido hasta la dirección puede usar su celular, etc. Juan 14, 16. Jesús dijo estas palabras: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Vamos a leer ese, luego voy a seguir leyendo los otros. Vuelvo a repetir. Voy a rogar al Padre que les mande el consolador. Está hablando de una persona. El Padre está en el cielo. Jesús está en la tierra hablando de estas palabras. Y está hablando de una tercera persona. Y es la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo le llamó? Consolador. En la palabra de Dios, en la Biblia suya, usted lo tiene en mayúscula. Consolador. O sea que se está refiriendo a una persona. Y es importante. Vamos a ir viendo varios puntos. La palabra para otros podría comprenderse como si estuviera hablando del mismo Jesús. Yo no lo entiendo así. Estoy leyendo y dice: rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cómo pueden refutar? ¿Cómo pueden pelear? ¿Cómo pueden negar cuando el Señor Jesucristo está hablando? Solo con este versículo a mí me bastaría para dar toda la palabra, pero voy a decir muchos versículos para poner básicamente lo que quiero hablar. Jesús se refirió a él como un paracleto. El paracleto es esto: un facilitador, un animador, un consolador, un defensor, un ayudante, un abogado. El paracleto. Esa es la palabra exacta. O sea que Jesús se está refiriendo a una persona. No se está refiriendo a un espíritu suelto, como lo podíamos decir. En segundo lugar, el hecho de que el Espíritu hace elección. Ahí en el 14:26, el mismo capítulo que estamos leyendo ahora, dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué dice acá? El Padre está allá en el cielo. Jesús dice que va a ir al Padre. Y está hablando del Espíritu Santo que les va a recordar las palabras de Jesús.
Consolador, el Espíritu, enviará, el Padre lo enviará, les enseñará, les recordará todas las cosas. Así que está hablando de una persona, ¿no es cierto? Vamos a pasar una página a Juan 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué claro que está hablando la Biblia, ¿cierto o no? ¿Está hablando claro o no? ¿Está diciendo clarito que es otra persona, sí o no? No podés refutar esta palabra. Y hay mucho más que lo que vamos a tratar hoy. Pero por esta evidencia bíblica que ya hemos leído, sería suficiente para refutarle a cualquiera que no cree en el Espíritu Santo. ¿Sabe que la blasfemia del Espíritu Santo es no creer en Él? ¿No? Los creyentes no tenemos ese tipo de blasfemia. Otra de los pecados imperdonables, la blasfemia del Espíritu Santo, significaría adjudicarle al diablo las cosas que son de Dios, o sea, del Espíritu Santo. Eso sería una blasfemia. Y el creyente en ese aspecto no lo va a hacer. En Juan 16, que ya estamos ahí, vamos a ir al versículo 8. Y este es el versículo que lo nombro casi todos los mensajes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence a las personas que son pecadoras? ¿Son los predicadores que gritan en el púlpito o el evangelista que va a hablar con las personas? ¿Es un ser humano, un creyente que trata por todos los medios llorando de que la persona se arrepienta y crea en Jesucristo como su Salvador? Eso es parte. Pero quien convence a la persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En otras expresiones, quizás no bíblicas, decimos, Jesús está tocando a tu puerta. ¿Vieron esa frase que la usamos mucho en los mensajes o lo escuchamos? No es que exactamente Jesús está tocando a tu puerta para que tú seas salvo. Es el Espíritu Santo que está trabajando en tu mente y en tu corazón para que tú le permitas entrar. ¿Entienden eso? Entonces, ese Espíritu Santo es una persona. Vamos a ir a otro pasaje en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 2 de Corintios 2:11. 2:11. Hasta el 13. Perdón, 1 de Corintios. Como parecía raro ese versículo, digo, no, ese no es. Vamos al 1 de Corintios 2:11 al 13. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cada vez que está nombrando el Espíritu Santo, está en mayúscula, ¿cierto o no? O sea que es un nombre propio. Y siempre tenemos que respetar, ¿no? Lo que le digo siempre a los chicos cuando ponen himno en la pantalla, respeten las palabras Señor con mayúscula, Dios con mayúscula, Espíritu Santo, Jesús. Son nombres propios. Y la tenemos que hacer, ¿no? Ese es importante. Entonces, la palabra de Dios también nos habla, no apaguéis el espíritu. Si quieren copiarlo, 1 Tesalonicenses 5:19, por alguno que está escribiendo ahora,
no resistáis al Espíritu Santo, Hechos 7:51, y en numerosas ocasiones se distingue directamente vinculado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué vemos en esa figura? Padre, Espíritu, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es eso? La Trinidad, ¿cierto? O sea, 3 personas, un solo Dios. Difícil de comprenderlo, pero como dice la palabra de Dios en hebreo, tenemos que tener fe. Y la fe es la que nos da la salvación. Y eso es lo que nosotros confiamos y creemos. Ahora vamos a pasar a la deidad del Espíritu Santo. O sea que Él es divino. Como nosotros marcamos anteriormente, el Espíritu Santo se distingue del Padre y del Hijo, pero está estrechamente relacionado. Y un versículo que acabo de leer dice, todo lo que Él escuche lo va a enseñar, lo va a transmitir. ¿Y escuche de quién? Del Padre y del Hijo. O sea que Él va a estar unido con el creyente, el Padre, el Hijo y Él. Esos son obras divinas. Una de las obras más grandes que el Espíritu Santo ha hecho fue inspirar las Escrituras. Creemos en las Escrituras inspiradas por Dios. Ya lo hemos dicho en el primer bibliografía. Lo dije. ¿Cómo es que la Biblia la tenemos y por qué tenemos la Biblia? Bueno, eso ya lo he desarrollado. Es la inspiración. Si bien esos 40 escritores, a través de los 1500 años que se escribió, escribieron con su puño y letra, fue inspirado por Dios. Y esa inspiración es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está acá hoy. Es el Espíritu Santo que está dándonos la palabra. Es el Espíritu Santo que usted está escuchando y está trabajando en su corazón y en su vida para que usted comprenda la Escritura. Si yo quisiera agarrar esta Biblia, ir a una plaza, por ejemplo, y predicar sobre esto, tendría quejas de la gente que me está escuchando porque no entienden nada. Capaz que hay 1 o 2 cristianos, pero después, si no tienen la luz de Cristo, si no tienen el Espíritu de Dios para discernir la palabra de Dios, no la va a entender. Pero usted tiene que entenderla a través del Espíritu Santo. O sea, que estamos hablando que Dios es eterno. Solo Dios es eterno. Es omnisciente. Y en realidad se le conoce como Dios. Hay muy poco lugar a duda, claramente el Espíritu Santo es divino. Y la palabra de Dios nos da varias metáforas. La Escritura usa varias expresiones importantes para referirse al Espíritu, su carácter soberano y su obra inescrutable, pero manifiesta. Por ejemplo, Jesús se refirió a Él como un viento, una metáfora que parece subrayar la naturaleza inescrutable de su obra en los corazones de las personas, para darles vida y llevarlas a Cristo. En Juan 3:8 le dijo el Señor a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. ¿Y de qué se estaba refiriendo? ¿A qué Espíritu se estaba refiriendo? Está hablando del Espíritu divino, del Espíritu de transformación, del Espíritu de la nueva vida. Está hablando del Espíritu Santo. Y la relación en su ministerio personal y glorioso a la gente, Jesús se refirió a Él como el agua. En Juan capítulo 7 lo dice, les paso la dirección, 4:14, Juan 4:14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira lo que dice, esto se lo estaba diciendo a la mujer samaritana, ¿no?
mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿A qué se estaba refiriendo aquí el Señor? Lógicamente se está refiriendo al Espíritu Santo. El que recibiere el Espíritu Santo tendrá una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya no le va a faltar nada. Va a tener todo, completamente todo. En el pasaje lo leí en Juan 4, 14. Voy a ir al 17 ahora. Van al capítulo 17 de Juan también, versículo 3. Dice el Señor en su oración intercesora, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como tal, la metáfora puede definirse en una bendición mesiánica prometida, la presencia del reino de una manera nueva y poderosa. El versículo se refiere al Espíritu descendiendo del cielo en forma de paloma, y el símbolo de paloma muchas veces lo identificamos. A veces los banners que tenemos han notado que hay una paloma allí, ¿no? Algunos, allí hay uno, allí justamente hay uno. ¿Por qué tiene una paloma el banner ese, no? Porque identificamos que la presencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo subió de las aguas al ser bautizado? Una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. La paloma que descendía del Espíritu Santo en forma de paloma al Señor Jesucristo. Y es la forma en que metafóricamente la Escritura lo dice. No es que es una paloma, es en forma, ¿no? Así de esa forma lo dice. Otra metáfora para el Espíritu es la ropa. Esta idea implica ser vestido por otra persona. Para que uno se caracterice implica ser vestido con una ropa nueva. Les pasó a los discípulos, cuando el Señor se retiraba, se iba en Hechos 1:8, ascendía a los cielos y le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de Dios. ¿Qué era lo que Jesús les estaba metafóricamente diciendo? Investidos, bañados. Hay una expresión que se usa en la Biblia, bautizados con el Espíritu Santo. Y eso fue lo que dijeron, lo hicieron. Se quedaron orando 120 en un aposento hasta que el Espíritu Santo vino en el Pentecostés y ahí comenzó el movimiento de la iglesia. Pero ¿qué era necesario que la iglesia recibiera? Al Espíritu Santo. ¿Dónde estaba Jesús? Ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. O sea, el Padre y el Hijo estaban en el cielo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Llegó, invistió, o vistió, para decirlo en otra frase, a la iglesia con su poder, y ahí comenzó las diferentes cosas que nosotros conocemos. También la palabra de Dios nos habla sobre una garantía. En otras oportunidades yo les di la interpretación cuando dice las arras, A-R-R-A-S, las arras del Espíritu. La palabra arras, ¿qué quiere decir? Garantía. Como una garantía, ¿no? Estas son las arras. Dice, vosotros tenéis las arras o la garantía del Espíritu Santo. El creyente tiene que tener las arras, o sea, la garantía. Si el creyente tiene el Espíritu Santo, es hijo de Dios. Si el creyente no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Y eso tiene que quedar claro en esta mañana. Eso está en la palabra de Dios en Efesios 1:14. En este caso, el don, el regalo, el presente del Espíritu Santo
es la garantía de que la totalidad de lo que nos prometieron algún día se va a cumplir. ¿En qué estamos esperanzados nosotros los que estamos acá en la iglesia? En que un día estaremos ¿con quién? Con el Señor. Las arras, es la garantía de que eso va a pasar. Cuando recibimos el Espíritu Santo, estamos seguros que somos hijos de Dios. Eso me confirma que soy salvo, porque el Espíritu Santo lo he recibido. La idea del Espíritu Santo como una prenda está en el Espíritu como un sello. Nos habla la Biblia del Espíritu Santo, es el sello del cristiano. Tenemos ese sello. Somos sellados por el Espíritu de la promesa. Un sello, una seguridad, una garantía. Como cristianos somos sellados. Se dice que los cristianos están sellados y ese sello en el mundo antiguo se refería a una marca, a un sello, como medio de identificación, de modo que la marca que denota propiedad también conlleva la protección del propietario. Está sellado. Este le pertenece a fulano, él, el propietario. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y le pertenecemos ¿a quién? A Dios, a Jesucristo. El sello del Espíritu habla de la propiedad divina del cristiano, lo que se traduce en seguridad y protección. Y esto no significa que el cristiano no va a pecar más, ni será castigado por Dios. Significa que Dios nunca los abandonará, ni en esta vida ni en la venidera. La seguridad de la salvación. Si somos salvos para siempre. No hay que yo, si peco, voy a perder la salvación. No existe eso. Tenemos seguridad absoluta en el Señor. El Espíritu que vino en el libro de Hechos, cuando habla del Pentecostal, también se compara con lenguas de fuego, y el fuego representa la santa presencia de Dios, como por ejemplo la zarza ardiente, cuando Moisés fue invitado o llamado para ir a buscar al pueblo de Dios, dice que la zarza no se consumía, era un fuego ardiente, y cuando Moisés se acercó para ver, una palabra fue que le dijo: quítate los calzados de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Y ahí le habló y le dijo lo que iba a hacer. Mira, Moisés, tenés que ir a sacar a mi pueblo de Egipto. Y ahí fue la conversación entre Dios, Espíritu Santo y Moisés. Así que hemos visto metafóricamente que era viento, que era agua, representado una paloma, representado en el fuego, diferentes formas para identificar a la misma personalidad del Espíritu Santo. Así como dice la palabra del Señor, en todos estos casos la santidad de Dios es primordial. Y ahora bien, a semejanza de Cristo, el Espíritu ha tomado residencia en nuestro corazón para hacer una transformación, una realidad en nuestra vida. En el libro de Apocalipsis la presencia del Espíritu Santo va a estar muy fuerte. Y el apóstol Pedro deja claro que el Espíritu fue responsable del hecho de las escrituras del Antiguo Testamento, es decir, todo el Antiguo Testamento, a guiar a los hombres mientras escribían libremente el mensaje de Dios. El apóstol Pablo también afirma la participación del Espíritu Santo en la producción del Nuevo Testamento. Y cuando vamos al Antiguo vemos este fenómeno en varios lugares, y no es el menos importante el claro ejemplo que dice Ezequiel: mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí y me puso de pie y lo oí hablarme. Eso está en Ezequiel 2:2. Otro ejemplo del Espíritu Santo a la gente incluyen a Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam?
que quería ir a maldecir al pueblo de Dios, y iba en el asno y el asno veía al ángel, y Balaam no. Saúl, el joven que había sido tan dedicado a la obra del Señor al principio, pero después el Espíritu de Dios lo abandonó, y Saúl fue a consultar a los adivinos, porque el Espíritu de Dios no le hablaba, se había retirado por la conducta que había tenido Saúl. Asimismo, Jesús dijo que David habló por el Espíritu Santo, y no hay mucha discusión en ninguno de los dos testamentos con respecto a la relación entre el Espíritu Santo y los hombres durante toda la ejecución de las Escrituras. Tenemos que entender que los escritores casi ni se conocían entre sí, pero todos tienen un hilo de conducta o de escritura, que es el plan de Dios para la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Eso quién lo hizo? El Espíritu Santo. Podemos decir que el Espíritu tomó la iniciativa, dirigió la obra. De ninguna manera suprimió las personalidades, incluyendo la parte emocional, intelectual o de los autores humanos. De hecho, parece que usó todo esto y más, que la experiencia espiritual, emocional, ética de David, escribiendo poesía lírica en los Salmos, por ejemplo, no fue la misma que la experiencia de Pablo al escribir Primera Tesalonicenses, o la experiencia de Esdras al escribir el libro que lleva su nombre, o la de Juan al escribir Apocalipsis. El hecho de que tengamos una relación íntima del Espíritu de Dios con los escritores de las Escrituras no hablan de un dictado mecánico o incluso de inspiración conceptual, sino una concurrencia. Él estaba en medio de los escritores. Él inspiró a esos escritores para que lo hicieran. En el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo es mucho más amplia que una simple producción de las Escrituras, por importante que sea. En Génesis, ¿qué nos dice? Dice exactamente que participó en la creación del cosmos. Cuando habla de Dios en el libro de Génesis, en la creación, no está hablando de Dios el Padre. Está hablando de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El plural que usa Moisés al escribir el Génesis, dijo Dios, hagamos. Ninguno que es individual va a decir en plural. Por ejemplo, yo no puedo decir que hago algo solo, o si somos varios, decir lo hacemos todos. Hagamos, plural. Cuando Moisés escribe Génesis, hablando en plural, no está hablando de tres dioses, está hablando de la Trinidad. Porque dice el escrito, Dios dijo. No dice, Dios el Padre le dijo al Hijo que el Espíritu Santo haga las cosas. No. También dice en el libro de Génesis que el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Así que él estaba participando de la obra del cosmos. Es importante destacar la figura del Espíritu Santo en todos los eventos. En un periodo de enorme bendición divina, encontramos que renovará por completo a las personas, la naturaleza de las personas. Tiene que nacer de nuevo. Decía el Señor a Nicodemo, debe nacer de nuevo. Nicodemo, con su expresión, como siendo viejo voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y el Señor lo aclaró. Lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del Espíritu, y el Espíritu es. Tiene que nacer de nuevo.
El concepto de nacer de nuevo es la renovación de vuestra mente. Cristo a mí me tiene que renovar, yo no puedo estar con las cosas del mundo. El mundo para mí no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el Señor ya murió por mí, ya se sacrificó por mí, ya hizo la obra de redención y yo me debo a Él. Entonces el Espíritu de Dios renueva todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros planes, todo. Interviene el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo descendió sobre ciertas personas para impartirles sabiduría y habilidades prácticas, fuerza y capacidad. Lo hizo, por ejemplo, en la construcción del templo. Decía que ciertos artesanos trabajaban en la construcción del templo, ¿recuerdan eso? En el tabernáculo, y venían artesanos, y en el templo, perdón, dije el tabernáculo, templo, cuando Salomón lo estaba construyendo, vinieron profesionales, vino gente de todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en estas personas? Trabajó en ellos, le dio ideas, le dio habilidades, le dio sabiduría, y ellos hicieron la obra que Dios quería que se formara. También en cuanto al arca del pacto, en cuanto a todos los muebles del tabernáculo, también fue la fuerza y la guía detrás de la construcción del templo. El Espíritu participó en la administración de la nación de Israel, al otorgar dones de administración y sabiduría. En todo este mensaje que estamos desarrollando hoy, la importancia de que tú y yo tengamos el Espíritu Santo es primordial. Es primordial. Él tiene que guiarte. No solamente transformarte, sino que tiene que guiarte. Y tú tienes que caminar en este mundo con la guía del Espíritu Santo. Lo que Dios quiere para tu vida, lo que el Señor quiere y en el lugar que el Señor te quiere. Él da fuerza, coraje, capacidad. Lo hizo con los jueces y reyes del Antiguo Testamento. La capacidad de liderazgo a varias personas. Más tarde ungió a Saúl, David, Salomón para el liderazgo, dándole fuerza y capacidad para profetizar. El espíritu del Señor se retiró, como dije, de Saúl, debido a su desobediencia. Pero el Espíritu Santo también estuvo involucrado en la regeneración, instrucción, santificación de Israel en el Antiguo Testamento. Qué lindo leer cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento y decir, fulano lo nombraron el rey y anduvo en los caminos del Señor. Algunos en los caminos de sus padres, en los caminos del Señor, y algunos desobedientes anduvieron en sus propios caminos, y el Señor entonces les envió un castigo por estar involucrados en las cosas mundanas, en dioses paganos, en idolatría. Pero qué hermoso leer cuando dice fulano, hasta un pequeño rey de 8 años, anduvo en los caminos del Señor. Amén. Y una de las obras que más vamos a destacar, que ya se la imaginan, es el nacimiento de Cristo. Porque dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y tú tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿A quién se lo dijo? A una jovencita llamada María, que no había nunca conocido un varón. Cuando dice la palabra conocido, quiere decir que nunca tuvo un acto sexual con ningún varón, y menos con su prometido José, que era una promesa, era un prometido, pero no estaban casados ni estaban ni siquiera juntos hasta que sucedió esta declaración de que el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y tendrás un hijo. También sobre su prima Elizabeth, una mujer mayor,
madre de Juan el Bautista, le pasó exactamente lo mismo, pero ella lo tuvo naturalmente con su esposo. Así que el Espíritu Santo estuvo involucrado en el nacimiento de Cristo, estuvo involucrado en el ministerio de Cristo, estuvo involucrado en la muerte de Cristo y estuvo involucrado en la resurrección de Cristo y en la ascensión del Señor. Así que el ministerio del Espíritu Santo es muy importante. No es para despreciarlo, no es para amenguar su poder, no estamos hablando de la fuerza de Dios, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Por último, cuando el pastor dice por último se acomodan todos felices, ¿no? O se despierta. La obra del Espíritu Santo en la iglesia. Aquí podemos discutir diversos aspectos de la obra del Espíritu Santo en relación a la iglesia bajo los títulos que más adelante vamos a tocar, que se llama eclesiología. Eclesiología. Pero basta decir aquí que el Espíritu Santo está involucrado en la forma de llamar a la gente, de regenerar, de unir al creyente con Cristo, de morar, vivir en Él, llenarlo, enseñarlo, guiarlo, dotarlo, capacitarlo y santificarlo. Podría subrayar, pequeña obra que es el Espíritu Santo, ¿no? Hace todo para que nosotros seamos hijos de Dios. Está obrando en nuestras vidas a full, en varias áreas de nuestra vida. Y nosotros tenemos que permitírselo para que la iglesia esté completa en Cristo. Y el ministerio principal es mediar entre nosotros y Dios. Cuando nosotros oramos, la oración nuestra la escucha el Espíritu Santo y la eleva al trono de Dios, es Él. Y a veces somos tan desprolijos para orar que el Espíritu Santo acomoda nuestra oración. A veces sugerimos que tenemos que pedir, y nunca agradecer o nunca mirar el lado positivo de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida o Dios en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo lo acomoda. Una de las cosas principales que estoy seguro que Él presenta de que nosotros somos salvos por la sangre de Cristo. Él es salvo. Él tiene el sello. Le pertenece a Dios. Eso es lo más grande que nosotros podemos encontrar dentro de la iglesia. Es la presencia de Cristo y el conocimiento de Dios para el creyente. Vamos a terminar en Juan capítulo 16, versículo 13. El 13 ya lo leí, pero lo voy a volver a leer. 16, 13 de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que el Padre tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo involucró al Espíritu Santo de una manera muy práctica para identificar esa tercera persona. Por eso la evidencia bíblica es que Él existe y a quien nosotros tenemos que honrar. Aclaro algo que no lo tengo en las notas, pero aclaro. Ayer escuché a una persona que estábamos haciendo un video llamada y esa persona oró a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Según la palabra de Dios, ¿a quién tenemos que orar? Es al Padre, en el nombre de Cristo. ¿Es cierto? Amén.
no oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre en el nombre de Cristo, y todo lo que nosotros pedimos o hacemos o decimos, el Espíritu Santo lo elevará como nuestra petición, nuestra súplica a Dios el Padre. Cuando suceden estas cosas, tenemos que tener seguridad de que el Señor nos va a escuchar. Y nos va a escuchar porque la simple razón de que somos sus hijos. No merecemos nada, nadie merece nada, nadie tiene aptitudes de merecimiento. Por eso la Biblia nos habla sobre la humillación, que seamos humildes, humillados, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humillación es saber reconocer quiénes somos. A veces les nombro ese precioso coro que cantamos: yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. El conocer el amor de Dios, aun cuando no lo merecemos, es honrar al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Perdón que soy muy sintético, o sea, hice un mensaje muy acortado, pero para hablar del Espíritu Santo tengo para 3 o 4 días. Pero lo vamos a dejar en una síntesis para que usted entienda quién es la persona del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta mañana, gracias por todo lo que escuchamos. Pedimos tu bendición para el entendimiento de nuestra mente, para que nosotros podamos entender lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Gracias por todo lo que recibimos, por las bendiciones. Gracias porque sabemos que no merecemos nada, pero que tú nos das las cosas. Bendice, Padre, a todos los creyentes para que entiendan la profundidad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.